bienvenida, querida Amelia, a esta casa, a la Universidad de Da Coruña, que es pues el lugar de la sabiduría y además en esta sede donde te recibimos hoy con tanto cariño y tanta alegría. Bienvenida, Cristina López Villar, vicerreitora de Igualdad de Cultura y Deporte de la Universidad de Da Coruña. Bienvenidas todas las asistentes a esta charla que lleva por título La civilización feminista y que dará Amelia Valcárcel en el ámbito de este foro Pensando en Educación, que se organiza por parte de la Concejalía de Educación y Memoria Histórica que dirige mi compañero Jesús Celemín. Es la segunda de las charlas que tenemos tras la de Alejandro Tiana y tendrá la palabra en primer lugar Cristina López Villar para presentar a la ponente y después le daremos la palabra a Amelia. Boa tarde a todas e a todos. O primeiro foro de educación enfronta hoxe a súa segunda convocatoria. Desta vez, a convidada é a profesora Amelia Valcárcel, filósofa de referencia, autora dunha ampla obra ensayística e unha das máximas expoñentes do feminismo en España. Madrileña de nacemento, Amelia Valcárcel desenvolveu a súa longa traxectoria docente en Oviedo e ata datas recentes como catedrática de Filosofía Moral e Política da Universidade Nacional de Educación a Distancia. Esa longa e activa traxectoria académica foi acompañada, entre outras cousas, de innumerables proxectos de investigación e da dirección de congresos e seminarios sobre filosofía e sobre feminismo, así como da dirección da histórica revista de pensamento socialista Leviatán, fundada en 1934 e relanzada por ela mesma a partir de 1978. Dada a súa extensa obra ensayística, só nomearemos brevemente algúns dos principais títulos que permitirá chegármonos un chisco máis ao do seu labor intelectual. Sexo e filosofía, obra considerada un dos libros fundadores do feminismo filosófico en España, Del miedo a la igualdad, La política de las mujeres, Ética para un mundo global, Hablemos de Dios. En este caso, en diálogo coa filósofa Victoria Camps, Feminismo en un mundo global, Ensayos sobre el bien y el mal, Ahora feminismo. Sen cintala ao completo, a súa obra céntrase nos desafíos do feminismo, no concepto de igualdade ou no sentido da liberdade. O seu traballo foi recoñecido xa cos doutoramentos honoris causa pola Universidade de Valencia e polas mexicanas de Veracruz e Autónoma de Nuevo León, así como a concesión da Gran Cruz de Alfonso X Sabio. Nada mellor que acudir á obra de Amelia Valcárcel se se quere coñecer o nacemento e a evolución do feminismo no seu contexto histórico, desde as primeiras reivindicacións feministas da Ilustración ata as loitas que forman parte da axenda actual contra o patriarcado e as súas derivadas en todos os ámbitos. As súas reflexións e análises parten dun fondo coñecemento da historia política e da historia das ideas. Ela é unha filósofa humanista que ao longo dos seus anos de traballo elaborou un corpus teórico moi sólido, un corpus fundamental para perfilar o feminismo como unha teoría política, con todas as dificultades e logros transformadores propios de todo movemento político, tamén coas súas contradicións. A nosa convidada adoita lembrar que a axenda feminista transformou profundamente os nosos comportamentos e ideas, ata o punto de que deixamos de percibilos. Habitamos no feminismo, di ela, porque o conxunto de ideas modernas que configuran o feminismo convértese ao seren aplicadas nunha axenda de cambio social. De seguido, Amelia Valcárcel vai falar de educación. Lonxe das imaxe estereotipada da filósofa pechada na súa torre de marfil, caracteriza a Amelia Valcárcel a súa permanente presenza no debate público e na acción política. Entre 1993 e 1995 foi conselleira de Educación, Cultura, Deporte e Mocidade no Goberno do Principado de Asturias e dende 2004
Pertence ao Consello de Estado, responsabilidade que compatibiliza coa vicepresidencia do Real Patronato do Museo do Prado, do que forma parte desde hai máis de 20 anos. Amelia Valcárcel, militante firme, segue a escribir. Conta con sitio propio en Internet. Mantense activa nas redes de comunicación virtual e colabora nos medios escritos con artigos de fondo sobre cuestións relacionadas coa igualdade e o feminismo. A súa voz escoítase con atención, porque ela non foxe de ningún debate de actualidade. A min só me queda agradecer a oportunidade de introducir a súa participación neste foro de educación e de agradecerllo en nome propio e no da Universidade da Coruña. Moitas gracias. Moitas grazas, Cristina, por este perfil de Amelia Valcárcel, que ten a palabra para a súa conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, debo decir que desde que esta situación excepcional en que vivimos comenzó hace un año y un mes, y no haremos el chiste facilísimo, un día, no, varios ya. Esta es la primera vez que de nuevo me cabe el gusto de hacer una conferencia presencial, puesto que tengo la impresión de vivir en Zoom, ¿no? Es el Zoom continuo. Yo no sé con qué soñaremos cuando esto acabe, pero está cambiando profundamente nuestras vidas. Sin embargo, creo que nos está enseñando muchas cosas, aunque todavía no sepamos enumerarlas. Pero somos la primera humanidad que ha intentado hacer frente racionalmente a un desastre natural y lo está logrando. Este tipo de desastre que ahora padecemos no es ni con mucho la primera vez que se padece. Yo recuerdo que de vez en cuando en Facebook, donde en efecto soy muy activa, a veces pienso que demasiado, pero puse los más antiguos testimonios de los que disponemos, ¿no?, sobre las pestes, que son los de los historiadores griegos, la gran peste de Atenas. Y después, dado mi optimismo, como pensé que esto duraría 3 meses, nos pusimos en mi Facebook a leer el Decamerón, porque pensé, 100 cuentos, pues igual que la peste de Florencia. Alguien entonces hizo el típico chiste de humor negro que conocemos bien en la península ibérica, que es con tal de que no tengamos que leer las 1001 noches. Y va a resultar más bien esto segundo, es decir, esto no está siendo tan rápido como pudiéramos pensar. Pero para mí es un placer muy grande haber interrumpido por lo menos esto, saliendo, pudiendo ver a un auditorio de verdad, aunque ciertamente me quejaré solo de una cosa que nos afecta a todas, ¿no?, y todos, que es lo difícil que es seguir una conversación cuando tú no puedes de ninguna manera calcular las expresiones faciales de quien escucha. Yo creo que incluso estamos aprendiendo a gestualizar de un modo diferente y a sonreír de un modo diferente. ¿Ustedes se dan cuenta de que estamos aprendiendo a sonreír con los ojos todo el rato? Que un gesto que no era espontáneo lo estamos volviendo espontáneo, porque la especie humana, todo y sobre todo, comunica. Es nuestra particularidad, lo hacemos mucho más que cualquier otra. Y cuando la vicerrectora ha dicho, en efecto recordando uno de los títulos que últimamente yo le he dado a un pequeño ensayo que se ha publicado en México, ¿no?, es habitar dentro del feminismo, pues esto es cierto. El feminismo es un umwelt, es un mundo propio ya en el que en realidad vivimos. Y la comunicación que hacemos está teñida por él, está contada por él. Incluso nuestra lengua, el lenguaje que proferimos, ha cambiado más de lo que nos podamos imaginar. Quería llevarles simplemente a un concepto. Vicerrectora y alcaldesa, a quien doy las gracias además por una presentación tan amistosa y tan, no solo por esta invitación, por la cariñosa de la presentación.
Si algo caracteriza a la especie humana es la mímesis, es decir, que somos seres que comunicamos, pero comunicamos imitando. Y traigo el concepto de mímesis por delante de cualquier otro porque hay una figura a la que al hablar de civilización feminista voy a necesitar constantemente, que es la figura de quien más estudió, si es que no elaboró él mismo, uno de los conceptos que voy a usar, el concepto de civilización, que fue Toynbee. Pues bien, para Toynbee la mímesis es lo fundamental, es decir, es la acción social por excelencia. Somos miméticos, y somos miméticos, dirá, entre unas minorías, que siempre son minorías rectoras, y lo que él llama los proletariados dentro de las civilizaciones. Hay un proletariado interno en las civilizaciones y un proletariado externo. Esto dicho así, pero cuando luego se aplica adquiere su verdadera importancia. Verán, a ver si soy capaz. Por recordar a una queridísima amiga que lo fue también de varias personas que están aquí, por recordar a Carmen Alborg. Recuerdo que Carmen Alborg, poco antes de irsenos y sin que jamás perdiera aquella capacidad de comunicarse, que tenía aquella enorme capacidad, ¿no? Escribió y dijo varias veces: el feminismo tiene que ser declarado por quien corresponda, la ONU, la UNESCO, patrimonio inmaterial de la humanidad. Era una frase a la que le cogió cariño. Yo se la escuché varias veces en sus 2 últimos años. Decía, el feminismo ha de ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo decía convencida de ello, y sin embargo era evidente la contraria. O sea, bueno, para la mayor parte de la humanidad el feminismo es un desafío. Y es un desafío con el que ni siquiera podemos estar seguras de que se sientan cómodas o cómodos. Puede incluso aparecer como un algo externo. Entonces, ¿qué humanidad estaría dispuesta a declarar que esto es su patrimonio espiritual? Únicamente una humanidad unificada. Pero el asunto es, ¿existe la humanidad unificada? 1. 2. Si la respuesta no es afirmativa, es decir, si tenemos dudas por alguna buena razón de que exista algo como una humanidad unificada, ¿esa humanidad va a llegar a existir? No digo si es deseable, es decir, ¿va a llegar a existir una humanidad unificada? Si esto nos pareciera un buen objetivo, ¿qué deberíamos hacer para que esto se produjera? ¿Ayudaría el feminismo a esto, a que se produjera, o por el contrario sería un problema, una piedra en ese camino? ¿Qué podemos pensar de esto? Porque fíjense, el asunto es, vamos a Toynbee. Toynbee es probablemente el mayor filósofo que ha producido la Gran Bretaña en el siglo XX. Ya sé que siempre se puede decir, hombre, han tenido a otros especialmente buenos, Bertrand Russell, por ejemplo. Bertrand Russell, además, con lo guapo que era el hombre, bastante más que Toynbee, ¿a dónde vas a parar? Daba un aspecto filosófico él mismo. Lord Russell no era cualquier cosa, puesto a hacerse fotografías, ¿no? Aquella bellísima melena blanca y aquella cara de águila, ¿no? Bueno, sí, Lord Russell además tiene una capacidad de ironizar, es rápido como un águila cuando se tira sobre algo, es magnífico, y además dejó a todos sus contemporáneos cuando era joven empatados con lo de los principios de la lógica, con lo cual ya nadie se atrevió a llevarle la contraria nunca más. Pudo tranquilamente seguir haciendo lo que siempre quiso, ¿no? Lord Russell, pues hombre, está a la raíz, de alguna manera, es el gran protector de Wittgenstein. Entonces, también es, pues de alguna manera, una figura paterna para la filosofía analítica, para el positivismo lógico, de alguna manera también, pero luego, sobre todo, fue un gran opinador. ¿Por qué? Opinaba de todo. Tenía
entrevistas radiofónicas, opinaba en la prensa, escritos breves, escritos polémicos. En ese sentido, Russell era un filósofo más parecido a los grandes polemistas ilustrados que Toynbee. Toynbee, al fin y al cabo, la primera es, ¿pero era filósofo o era historiador? Bueno, era filósofo de la historia. Para Toynbee lo más importante era un asunto que había empezado a desarrollar Weber. Pensemos en lo siguiente. A veces para ir a un filósofo hay que pasar por otro y pedirle permiso a un tercero. En este caso yo os voy a pedir a una tercera, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt, cuando se pone a hablar de qué nuevos saberes existen en el mundo, y esto es una pregunta muy importante, ¿qué saberes nuevos hay, no? Dice, bueno, están, y sobre todo están, las ciencias develadoras. Develar, dice que develan a quien las hace, sobre todo, ¿no? Son autodeveladoras. Y estas son la sociología, la psicología, dice, estas son la gran novedad, son las ciencias develadoras. La sociología era algo que había empezado a formarse, que había empezado a tomar cuerpo con Weber. Y Weber, sobre todo, había estudiado cómo se estructuraban las sociedades a partir de las grandes formas religiosas. Toynbee se fija, yo pienso, en esta manera de producirse de Weber, pero cree que él puede llevar un paso más allá y que puede llevarlo gracias a su propia familia. Verán, Toynbee, que en efecto en gran parte es historiador, viene de una familia donde hay más historiadores, pero que estudian historia inglesa, es decir, una historia local. La ambición de Toynbee es la siguiente: la historia, si quiere explicar algo, nunca puede ser local. La historia solo puede ser global. Entonces, vamos al contexto global. ¿Qué encontramos en la historia? Y Toynbee dice, encontramos civilizaciones. ¿Qué son? Antes pasé por una filósofa, por Hannah Arendt. Ahora voy a pasar por una historiadora para poder seguir el hilo de esto, pero voy a esperar un poco. Las civilizaciones también las tenía Toynbee presentes en la mesa. Es importante, si decimos que habitamos una civilización feminista, saber a qué le estamos llamando civilización. Porque si no es un flatus vocis. ¿Qué más da decir una sociedad que una civilización, que un grupo humano, que una cultura? No. Cada cosa es una cosa. Toynbee se fija en un tipo que tiene la máxima importancia en los años 20, 10, 20 y 30 del siglo XX, que es Spencer. Y un tipo que vuelve a estar muy de moda ahora, el autor de La decadencia de Occidente. Según Spencer, todo indica que Occidente ha acabado su ciclo y que nos vamos a ir pues, por el arroyo en el cual la historia echa sus últimas aguas, por el que han pasado tantos pueblos antes que nosotros. La idea de Spencer es la siguiente, la metáfora orgánica. Las sociedades, los pueblos, llama él, fíjense que no es lo mismo decir una sociedad que un pueblo, pero bueno, los pueblos son como los individuos, como los organismos, nacen, crecen, alcanzan un desarrollo máximo, un clímax, e inmediatamente inician una decadencia y después desaparecen. De tal manera que no hay pueblo en la historia que haya logrado quedarse. Si consideramos la historia de todas nuestras sociedades y de todos los pueblos, siempre ha ocurrido lo mismo. Alguien irrumpe en la historia, crece, domina determinados territorios, inventa 2 o 3 técnicas, aquello llega a su fase clímax y seguidamente empieza a encogerse porque
la potencia de vida de la que ese individuo, que es un pueblo, venía dotado, se le ha ido agotando, y de tal manera que terminará y desaparecerá. Luego los pueblos se heredan unos a otros sin ser, sin embargo, familia entre sí. Esto es, se suceden unos a otros. Heredan los territorios, a veces heredan una lengua, a veces no. Pero si miramos al planeta y cuántos pueblos se han sucedido en él, veremos un espectáculo que no tiene hilo entre sí. Aparecer, desaparecer aquí, desapareció aquí, brotó otro. Egipto aparece, desaparece, aparece Grecia, desaparece, el Imperio Romano aparece. Y así ha sido siempre. Y por lo tanto, ¿a quién habla Spencer? En la decadencia de Occidente. A Occidente, a nadie más. Todos los demás, digamos que si están interesados, allá ellos. Solo nos concierne a nosotros, ¿no? A nosotros. Occidente ha llegado ya a su clímax. Puede que todavía no se haya dado cuenta, pero está a punto de caer. Y todos los pueblos caen ante un bárbaro nuevo. Porque el que llega nuevo y bárbaro, porque no ha aprendido nada, ese viene acompañado de la fuerza de la vida. Por lo tanto, esperemos que aparezca el bárbaro. Y cuando veamos aparecer al bárbaro, sepamos que no vamos a poder desbarbarizarle. Porque es así, esto es como sucede. ¿De dónde sale esto? Pues sale de la experiencia europea, obviamente, de la experiencia de los conflictos europeos, sale de una mirada peculiar sobre la historia de la humanidad y tiene como muchas aferencias. Sale hasta incluso del vitalismo bersoniano, otro filósofo. Tenemos los filósofos, e incluso las filósofas, la manía de citar sistemáticamente a otros, no tanto porque tengamos una honradez acrisolada, sino porque es que nos sirven para entender el mundo, ¿no? Bergson era el primero que había dicho que lo que hay que calcular siempre es la fuerza vital de algo, y que la fuerza vital se la vemos a los individuos, pero se la vemos también a las instituciones. Que vemos claramente cuando algo ya ha dado de sí todo lo que podía y lo único que puede hacerse es ya ser más y más obsoleto hasta que por fin se deshaga. Esta es la idea que no es muy distinta de la que está planteando Spencer, ¿no? Hemos llegado y caeremos. Llegará un nuevo bárbaro. Esta idea se hace muy popular, todavía la pueden encontrar ustedes por ahí, convenientemente repartida. Y si no, léanse a cualquiera de los columnistas, que para eso hay muchos, de nuestros diarios o a los opinadores profesionales. ¿Estamos mal? ¿En qué se nos nota? Pues en qué se nos va a notar en las cosas que hacemos y en las que no hacemos. Entonces, cuando llega el nuevo bárbaro, ¿qué dice? Te regeneraré. Has perdido... No quisiera hablar de elecciones ni de política, pero siempre aparece alguien que le va a regenerar todo. ¿Vale? Son estas metáforas que son, digamos, las metáforas de la vida, del élan vital, que están siempre presentes en nuestro lenguaje. ¿Vale? Pues bien, Toynbee es la cabeza que, fijándose en todo esto, dice, es falso, está mal pensado, no pasa así. ¿Cómo si parece tan convincente? Dice, no. Ha habido civilizaciones en un número limitado, no han sido infinitas, como los individuos que hayan ido subiendo, bajando, rompiéndose, no. 19, 21. Las conocemos bien todas, en un tracto histórico que todavía no es demasiado grande, la historia es muy pequeña, son 3.000, 4.000 años lo que conocemos de ella. Por lo tanto, hacerse la idea, como se la hicieron ya los griegos, Platón, de que vivimos en un mundo que ya es muy viejo y por eso está cerca de su fin, es falso. El mundo está en los albores, está naciendo todavía. Y lo que hay que ver es que no existen los pueblos que son como organismos que nacen, no, existen las civilizaciones. ¿Qué son las civilizaciones? Que no es un pueblo.
Una civilización puede abarcar muchos pueblos. Y de hecho lo que hace es que los vacía. Cuando una civilización toma un pueblo, lo absorbe y lo vuelve parte de ella, ese pueblo ya no es lo que era. No se va a poder reconocer en esto. ¿Qué es una civilización? Dice, pues una civilización es una respuesta a un reto. Un grupo humano tiene un reto, habitar algo, por ejemplo, y tiene muchas maneras de resolverlo. Muchas no son infinitas, pero pueden ser 2 o 3 o 4 maneras de resolver un reto. Por ejemplo, si doy un ejemplo del propio Toynbee, ¿qué era Esparta? ¿Recuerdan Esparta? Que siempre tiene todo eso, Leónidas y sus 300 muriendo allí, todo eso, viva la épica. Dice, pues Esparta es una civilización que resuelve el reto de habitar una parte no especialmente buena de Grecia. Por lo tanto, necesita siempre robar y defenderse, porque lo que tiene es poco y es árido, no es bueno. ¿Qué hace? Esclaviza a la población previa y mantiene un estado cada vez más violento, de tal manera que nadie se atreva a atacarles. Y ellos, por el contrario, pueden atacar a quien sea. Es una manera de resolver algo. ¿Qué hicieron los atenienses? Todo lo contrario, tenían otro sitio que no valía para nada, en términos agrarios. ¿Y qué hicieron? La talasocracia. Puesto que la tierra no es lo mejor que tenemos el mar, haremos comercio. Una civilización enfrenta un reto, lo resuelve de una manera tal que en la manera en que enfrenta el reto sabremos lo que es la civilización en cuestión, porque será lo que la haga distinta de otra. ¿Cuántas civilizaciones hay ahora? ¿Cuántas han existido? Pues eso, 19, 21. Y las estudia una por una, magníficamente. ¿Las civilizaciones nacen, crecen, se desarrollan y mueren? No. Nacen, alcanzan ciertamente un poder máximo, pero las civilizaciones no mueren, se suicidan. No, ninguna civilización, si no se rompe por dentro, cae. Las civilizaciones se suicidan. ¿Cuándo? Cuando pasan dentro de ellas cosas que hacen que no puedan soportar el vínculo social. Muy bien, ¿cuántas civilizaciones hay? Ahora, bueno, pues tenemos a la civilización que llamamos Occidente, pues la nuestra. Tiene ciertos problemas. La India, la China, la islámica y a la civilización ortodoxa rusa. Y la ortodoxa rusa es que no es una de las civilizaciones como Occidente, no, porque es la heredera de Bizancio, es la heredera del Imperio Bizantino y en ella hay componentes que no son estrictamente los de Occidente. Todas las civilizaciones que existen, ¿qué viabilidad tienen? O sea, ¿cuánto van a vivir? Respuesta extraña de Toynbee. Por extraño que nos parezca, casi todas las civilizaciones, excepto la nuestra, ya no tienen alma. Se la hemos comido. Les hemos acabado con el alma. Siguen vivas, siguen de pie, pero lo que realmente las animaba ha desaparecido porque se lo estamos cambiando por otra cosa. ¿Quién? Occidente. ¿Y Occidente quién es? Pues somos una civilización cuyo rasgo principal ha sido el cristianismo como rasgo unificador, nos unifica el lenguaje, nos unifica las expectativas sociales, porque normalmente una civilización, una manera que encuentra para pervivir, es dotarse a sí misma de una religión que sea como el caparazón, el enorme caparazón externo, ¿no? Que la tiene dentro. Y esta ha sido tan exitosa comercialmente hablando, tan exitosa también bélicamente, excepto cuando se ha enfrentado con ella misma brutalmente en 2 guerras mundiales,
que en todo su aparecer ha vaciado el alma misma del resto. El resto cree todavía que se pertenece a cada una de las demás a sí mismas, pero no es verdad. Y en ese proceso Occidente mismo ha perdido su propia alma. A estas alturas ustedes tienen derecho a preguntarse, ¿cuándo llegamos a la cosa del feminismo? Que es la que nos ha traído aquí, o una de ellas. El asunto es, Occidente ha renunciado, ha cambiado el alma por el universalismo. Y esto estaba ya en su civilización origen, que fue el Imperio Romano. Occidente nunca ha perdido, esto ya para otro, ¿verdad?, la nostalgia del imperio. No la perderá jamás, porque es una civilización que nace de añorar un imperio que ha desaparecido. Y la primera forma en que esa añoranza estructura todo es el imperio carolingio, que es la matriz de Europa. Allá donde ha ido y se haya encontrado con los que se haya encontrado, Occidente ha fabricado lo que ella es. ¿Cómo? A través de sus formas religiosas. Miren, uno de los problemas que tenemos últimamente en el feminismo, si recuerdan, es ¿cuál es la frase tópica con la que alguien que no tiene ningún interés en ser feminista, ni mucho menos en que el lugar donde vive anida y tiene puestas sus esperanzas, empiece a practicar estas extrañas teorías, etc. El feminismo, como todo el mundo sabe, es una cosa de mujeres, como es, blancas, racistas, colonialistas, y ¿qué más? No sé si... Y burguesas, perdón, y burguesas. ¿De dónde viene esto? O sea... yo es que he llegado hasta verlo, yo creí que era un meme y era un señor diciendo de verdad, mi hijo nunca escuchará a las mujeres blancas, burguesas, racistas y colonialistas, que además son feministas. Y pensé, uy, qué meme más divertido. Y resulta que no era un meme, era un señor que lo decía muy en serio. Y se lo decía a una criatura de 5 años que tenía allí, que no podía entender semejante. Ya me dirán, eso son todo palabras muy raras y polisílabas, ¿no? Es que no están para esa edad. Entonces, ¿pero cuál es la matriz? La matriz es el universalismo, es lo que dijo Toynbee. Cuando se dice eso seguido, ¿qué se quiere decir? No me universalices. Te estoy poniendo delante la frontera de mi diferencia y no te quiero aquí. Si algo como lo que tú dices que es respetable o digno de ser poseído existiera, ya lo desarrollaría yo por mi cuenta, pero no necesito de tu concurso para hacerlo. Ya sé que esto va a parecer que es una exageración, pero, a ver, cuando se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos, y aquello costó, y costó muchísimo, y si no llega a ser por Eleanor Roosevelt, no se hace jamás, porque nadie quería hacerla. Pero Eleanor Roosevelt, que ya no era primera dama, porque el presidente Roosevelt había fallecido antes de terminar Yalta, cuando Eleanor Roosevelt forzó que se acabara por hacer la declaración, sabemos quién la firmó y quién no la firmó, y que alegó cada cual que no la firmó. Desde luego, Arabia Saudí, que era un país muy reciente, lo dijo muy claramente. Si esto que se llaman derechos humanos tuvieran alguna entidad, estarían en el Corán. Es así que no podemos leerlos en el Corán, allí no están. Luego será que no tienen la entidad que se nos quiere decir que tienen. Es decir, no me universalices. Si esto fuera bueno, estaría en mi repertorio. Si no está en mi repertorio, es que no es bueno. Blanca, burguesa, racista, colonialista y no sé qué, que el quinto se me olvida.
Yo una vez dije, y eso parece que ha sido una frase relativamente feliz, que el feminismo era el hijo no querido de la Ilustración. A medida que fui conociendo más y mejor la Ilustración y al propio feminismo, que estamos lejos todavía de conocerlo bien como fenómeno histórico, siquiera sea, me di cuenta de que no hay manera de separar al feminismo del universalismo, que en Occidente, en efecto, forma parte de nuestra manera de habitar el mundo, pero en todo. Imagínense cómo se podría hacer ciencia, cualquier tipo de ciencia, sin utilizar el universalismo como plantilla teórica. Si simplemente nadie pudiera decir para todo X y para todo Y, si phi de X, phi de Y, no hay manera de seguir. Imagínense que el nuestro fuera como el conocimiento angélico, que es conocimiento de las especies que no necesita el género. El género es otro género, es el género en latín. No es así. Vamos por inferencias y vamos universalizando por inferencias. Y solo donde aparece el límite, entonces abrimos debate para limitar la universalidad de la que estemos tratando. Pero este es el núcleo duro mismo del proceso por el cual organizamos nuestra manera de entender el mundo. Y el feminismo pertenece a ese método. El feminismo, por decirlo en otros términos, pero no quisiera yo ya abusar de filósofos y filósofos, es cartesiano. Si de alguien se tiene que reclamar, a veces se dice, pero vamos a ver, el feminismo nace, pues, yo qué sé, hay que poner 1405, Christine de Pizan, La ciudad de las damas, por ejemplo. Es un texto protofeminista, pero no es feminista. ¿Por qué? Caramba, porque la idea de igualdad en ese texto no tiene ningún papel y no la puede tener porque es un texto producido en una sociedad medieval que es una sociedad de absoluta jerarquía. ¿A quién llama Christine de Pizan para que gobierne una vez que la ciudad ya está fabricada? A la Virgen María, como debe ser. Es decir, Christine de Pizan cree que las mujeres son injustamente tratadas, cree que merecen mucho más respeto del que tienen, cree que tienen muchas más virtudes de las que normalmente se les conoce, pero Christine de Pizan nunca invalidaría la idea misma de jerarquía, porque ella pertenece a una sociedad jerárquica en la que además ella forma parte del top jerárquico. Pero el discurso feminista se establece organizando la idea de igualdad. Esto es, la idea en que alguien que es feminista tiene necesariamente que sembrar lo que quiera es que todos los seres humanos son aproximadamente iguales y tienen aproximadamente parecidas o muy similares facultades intelectuales para entender el mundo y organizar la convivencia. Es decir, las ideas matrices del racionalismo. ¿Contra qué lucha el racionalismo? Contra dos cosas, que les llamará prejuicios a unas y tradiciones a otras. Prejuicios. Son prejuicios aquellas cosas que tenemos por muy buenas, muy probadas y muy verdaderas, pero que jamás las hemos sometido ni a experimentación ni a crítica, para ver si acaso pudiera ser que no fueran ciertas. ¿Qué debe hacer alguien? Lo primero y principal para la regla del entendimiento es deshacerse de los prejuicios. Con los prejuicios no se elabora ningún saber. Luego, Descartes nos dice a los que le vamos a escuchar, que es el occidente entero, lo primero hay que deshacerse de los prejuicios. Llevamos en ello 300 años o 400 deshaciéndonos de los prejuicios y creo que todavía nos quedan muchísimos. Una. Dos. Además hay que deshacerse de las tradiciones. Esto es más duro. ¿De cuáles? De todas, porque en realidad casi todas son amasijos de prejuicios.
Pero ¿cómo vamos a vivir en el mundo sin...? Entonces, ¿de dónde aprendes? ¿De quién aprendes? Aprendes de cómo se ha hecho algo siempre. No solo va a ser la civilización china la que solo tiene su idea en el pasado, ¿no? Aprendes de que esto siempre se creyó, dices, sí, siempre se creyó, pero puede ser un error. Es decir, la autoridad del tiempo no es autoridad. Entonces, ¿cuál es? El recto entendimiento y la recta razón. ¿Cómo? Hay que someter todo a diálogo, crítica. ¿Y en qué hemos traducido esto? En debate. En Occidente hay algo que tiene que quedar siempre claro. Se puede hablar de todo. Y no hay palabras prohibidas. No es que se pueda hacer todo, pero nuestro mundo realmente se iría directamente caminando al suicidio si dijera hay cosas de las que no se puede hablar. Hablar sí, lo que no puedes es hacerlas. Pero imagínense algo como el delito de blasfemia. ¿Cuántas veces nos lo han querido colar ya? Porque no ha habido varias iniciativas de vamos a introducir el delito de blasfemia. ¿Cómo? Hombre, pues está mal decir cosas de Dios. Ya, ¿y por qué? No, porque Dios se ofende. No nos hemos dado cuenta, no nos lo suele contar, no tenemos ni idea si esto es así o no. Bueno, pero se ofenden los que creen en Él. Ah, sí, de eso ya nos hemos dado cuenta, sí, se suelen ofender bastante. ¿Y qué? No, que no hay que ofender a los demás. Bien, no, sí, esa es una regla general de la cortesía y el trato cercano. No debes ofender a los demás, pero no hay ninguna regla, no tiene una regla superior. Sí, claro, has de indagar la verdad y si esto ofende a alguien lo vas a sentir muchísimo, pero lo vas a seguir haciendo. Porque esa es la regla cartesiana. ¿Con qué me conformaré? Con ideas claras y distintas. Que no admitan réplica, pero no porque no la tengan, sino porque puedan desautorizar mediante argumentación cualquier réplica que se les presente. De hecho, ¿en qué se parece un parlamento antiguo a un parlamento de después de la modernidad? Yo no sé en qué se parezca realmente lo que hacían en Atenas, en el Nix, con lo que se hace en un parlamento a día de hoy. Pero un parlamento es la verdad espacial e institucional de que tienes que poder hablar de todo. Imagínense si en un parlamento se dice, esta pregunta no puede ser admitida. ¿No? Puede ser mejor o peor respondida, pero no puedes decidir que aquello es que ofende a alguien. Pero ustedes se dan cuenta como yo de que, y ya no es por la pandemia, estamos viviendo en un mundo donde la gente se ofende con mucha facilidad. O sea, se ofende. Esto sí que yo creo que era, si no era un meme, ¿no? Ustedes habrán visto como yo una cosa divertidísima que corría por las redes, que son un grupo que le piden a alguien que le saque una fotografía. Y entonces, a tenor de lo que el de la fotografía sonrían, oye, no, yo no tengo ganas porque hoy no, perdón. Bueno, pues entonces, no, oye, no me saques. No, cada uno tiene una buena razón por la cual lo que acaba de oír le ofende. Y son como 20. Es decir, ¿cómo se hace para vivir en una humanidad que ha admitido como regla de uso que es más importante no ofender que cualquier verdad? Esto solo puede ser así si decimos y confesamos a la vez, aunque no lo estamos diciendo, que no tenemos la pretensión de que exista jamás una humanidad única. La regla de uso es, como tenemos que estar juntos y sin embargo no podemos, lo único que vamos a hacer, como en los conventos medievales, es practicar el voto de silencio. Porque aquí nos hemos reunido tantos y tan divergentes que si hablamos va a ser peor. Por lo tanto, nos vamos a callar todos y cada uno, como en el convento. O sea, ¿para qué los monasterios tenían el voto de silencio? ¿No les gustaba que la gente hablara? No, lo que no querían era tener problemas constantes.
Por lo tanto, había que tener una prohibición de manifestarse, de hablar, directamente de hablar, así no había ningún problema. Hecho. Pues bien, a veces da la impresión de que la humanidad quisiera entrar en un voto de silencio. ¿Para qué? Por el fin mejor de no ofender. ¿Se imaginan el feminismo callado? No pertenecemos a la familia silenciosa. No es lo nuestro. No se nos da. Dice, era muy feminista. ¿Y qué dijo? No, nunca habló, jamás dijo nada. Ah, pero se manifestaría de cualquier otra manera. No, evitaba cualquier cosa, huía la mirada y se concentraba sobre sí misma muy a menudo. Dice, ¿y por qué sabe usted que era muy feminista? Dice, lo dejó por escrito al morir en un papel. ¿No? El feminismo es un hijo de la filosofía barroca y un hijo de la polémica ilustrada. Además, es el movimiento de innovación de valores que se ha producido precisamente hablando. O sea, ¿qué otros métodos ha tenido el feminismo para extenderse que no sean la palabra? Bueno, de vez en cuando la manifestación, pero la manifestación no es al fin y al cabo una manera de poner en escena la palabra. Esto que viene aquí lo pensamos todos los que estamos aquí, lo tenemos muy hablado y debatido, por eso venimos con esto. Es difícil, o sea, el feminismo mudo no existe. ¿Cuántas veces a quienes os dedicáis más directamente a la política no os han dicho, porque a las mujeres últimamente se nos presupone el feminismo como el valor a los soldados? En ambos casos la presuposición puede ser falsa, ¿no? Pero ¿cuántas veces, sospechando que quizá después de todo seáis algo feministas, que pudiera darse el caso, no se ha oído lo de tú sobre esto no digas nada, que te conozco bien? Tú a la comunidad tal, ojito que no, que se me ofenden. De eso no se habla, aquello no se dice. ¿Por qué? Porque te conozco bien y sé que vas a salir con esas. Está en el fondo de tu naturaleza. ¿Y cómo no va a estar si el feminismo es consustancial al racionalismo y realmente es hermano completo de toda la tradición moderna? El feminismo convoca a los espíritus de la modernidad constantemente, porque cada vez que tiene que hablar de sí mismo, de lo que pasa, tiene que coger las más grandes palabras para hacerlo. Cuando hablamos de feminismo, fíjense que siempre es igualdad, dice, nada menos, ala, ahí, como si fuera una cosa fácil, ¿no? Libertad, tolerancia, derechos, son todas las grandes palabras, una detrás de otra. Convoca a todos los espíritus modernos, porque estas palabras fueron creadas en un tiempo y con un fin. El feminismo es el producto de las declaraciones, además, y además, fíjense, por fijarnos en alguien, vamos a por una antepasada, Olympe de Gouges, ¿no? Olympia de Gouges es una literata, autora teatral de mucho éxito. Sa mort et Mirza, que es su obra contra el racismo, contra la esclavitud de los negros, es representadísima porque además Olympe de Gouges está convencida de una cosa, que es el teatro mueve el alma más fácilmente que cualquier discurso. Por lo tanto, si haces de un asunto ético un asunto estético, avanzas más rápidamente. Entonces ella hace una obra, es esta, Sa mort et Mirza, donde la gente lloraba desde ya la segunda escena, más o menos, y salían perfectamente llorados después de verla y con unas ganas enormes, por su mayor parte, de abolir la esclavitud, como debe ser. Pero cuando Olympe de Gouges escucha la declaración de la Asamblea, que es la heredera de la declaración primero del Bill of Virginia, la heredera de la Declaración de Independencia de los Estados y, por fin, la Declaración de Derechos del Hombre, dice, claro, de la mujer, dice, no, del hombre. Pero entonces la firma ella. ¿Es que queréis impedir a la mitad del género humano que firme la declaración de sus propias libertades? No puede hacerse esto.
¿Dónde nos pone eso que Toynbee está llamando que lo que es la civilización occidental es sobre todo universalismo? ¿Dónde se ve mejor que en el feminismo? Podemos decir, ¿cómo definiríamos a la sociedad occidental? Últimamente, cielos, últimamente hay un acrónimo que funciona y que usan pues bastantes autores para acabar antes. Dicen, las sociedades que habitamos, para no decir Occidente, que parece que al resto no le gusta, pues decimos, somos sociedades WIRD, W-E-I-R-D, occidentales, educadas, industriales, ricas y democráticas. Pero WIRD quiere decir raro, extraño. Wired, it is a little wired, isn't it? Yes? Eso es raro. ¿Somos sociedades raras? Vaya que sí. Rarísimas. Las más raras que han pisado la Tierra. Primero, raras porque numéricamente somos pequeñas. India se está enfrentando ahora a una catástrofe que puede ser inimaginable. India son casi 1.400 millones de personas. No sé si en Occidente llegamos a tanto. La civilización china es igualmente extensa. Pero ¿Occidente qué es? Pues es la herencia europea, es América, es algunas partes que no quedan en Occidente, en el sur, Australia, Nueva Zelanda, algunas partes de África, África entera en algunos sitios, depende. Esto es una civilización, dirá Toynbee. Pero, ¿qué es simplemente un sistema industrial exitoso? No, puede haber sistemas industriales exitosos, pero si no comparten valor, por ejemplo, China es evidente, no en tiempo de Toynbee, pero ahora que es un sistema industrial exitoso, enormemente exitoso. Fíjense, nos están vendiendo todo, lo que no saben es que no se lo vamos a pagar, pero cuando se den cuenta verán cómo se ponen. Pero no la asunción de valor. ¿Cuál es el mejor discípulo que le ha salido a Toynbee? Huntington. El choque de civilizaciones. Este libro, yo lo primero que oí de él era que era una maldad desde que empezaba hasta que terminaba. Lo segundo que fue leerme el libro y descubrir que era uno de los mejores que había leído en mi vida. No necesitas estar de acuerdo en todo, pero como gran discípulo de Toynbee que es, Huntington ha entendido también, sin embargo, Huntington sí es pesimista, donde Toynbee no lo era. Verán por qué. Toynbee, esta civilización nuestra ha pasado ya simplemente de enfrentar cómo manejar un espacio, cómo manejar, por ejemplo, siempre una civilización maneja un reto, ¿vale? Un reto. Mesopotamia, que esa no la sabemos. El creciente fértil, ¿cuál era el reto? ¿Cómo se habita esto? Que son pantanos. Pantanos entre dos ríos inmensos. ¿Qué se hace? Se desecan los pantanos, se hace un sistema de irrigación y te fabricas todo el creciente fértil. Y ahí surge la civilización, una de las primeras. Bien, el desafío es un desafío ganado, ¿no? Hasta que el creciente fértil rompe por más cosas. O no es capaz tampoco de extrapolarse. Pensemos en la crisis de Mohenjo-Daro, ¿no? Bien, en todo caso. ¿Qué es lo que nuestra civilización hace ahora? La colonización agraria del planeta, su industria, todo lo demás, eso ya lo sabemos hacer. Occidente es muy capaz de replicarse y lo ha hecho en las condiciones geográficas más distintas. Se ha replicado en India, se ha replicado en Australia, se ha replicado en América. Es decir, allá donde va, sean cuales sean las condiciones geográficas, Occidente se replica y fabrica sociedades como la suya. Luego, no puede suponerse a sí mismo como un producto sin más de una particular manera de domar el medio. Es otra cosa. Es entonces que el universalismo en acción. Ahora bien, idea de Toynbee. Todas las civilizaciones, en efecto, nunca mueren, pero sí se pueden suicidar.
Hay una pequeña conferencia de Toynbee magnífica, es la civilización occidental logrará sobrevivir, ser la primera que no se vaya del mundo, dice, solo si se hace global. Ahora bien, dice, el proceso por el cual se haga global, piensa en el año 53, dice, está en su puro inicio y puede tardar en producirse varios siglos. Durante estos siglos se producirán todo tipo de movimientos, espasmos, violencias, de todo, porque una sociedad, dice, es muy difícil hacer una sociedad global, pero solo Occidente puede intentarlo, dice, y las demás civilizaciones, dice, se resistirán, pero no pueden porque en el fondo ya les hemos comido el alma. ¿Cómo? Por su asunción de las técnicas, uno, es decir, no han puesto filtro ni frontera a ninguna de nuestras técnicas. Respuesta de Huntington al magisterio que admite de Toynbee. De acuerdo, aceptarán todas nuestras técnicas y ninguno de nuestros valores. Huntington lo dice directamente. Yo he comprobado, y cualquiera que lo piense, que una civilización siempre es permeable a una técnica. China inventa el papel y el papel acaba en Egipto. Y después en Inglaterra. Y después en lugares en la bahía del río Hudson. Pero Occidente inventa la gasolina y te la puedes encontrar donde quieras. Las civilizaciones dirán gasolina sí, pero inventa la igualdad de las mujeres y puede ser que esto les guste mucho menos y no estén por admitirlo. Es decir, ¿por qué? Porque estarás hablando de un valor. ¿Dónde están los debates que tiene el feminismo? Esos que nos dicen, por favor, no habléis de esto ahora. Ahora no, hombre, estábamos aquí en son de paz, en lo de vivir juntos sin hablarnos, y vosotras queréis hablar de estas cosas. El debate del multiculturalismo, ¿qué es? Dame las buenas razones de vigencia por lo cual yo he de soportar que tú digas que tienes una forma normal de vivir. No, yo no me meto contigo. Yo recuerdo cuando la primera vez que hubo una iniciativa que fue castigar a unos padres por haber casado a una niña de 11 años en Sevilla. Se la habían entregado a un primo que había venido de 40 años, la habían casado con él y ala. Y aquellas personas salieron muy felices, totalmente, debajo de una pancarta, con las amalfas y demás, que decían, nosotros respetamos vuestras costumbres, respetad vosotros las nuestras. Claro, ¿qué haces? Un falso paralelismo, es que eso Occidente no lo puede admitir, porque tiene como motor el principio de universalidad, justamente. Dice, ¿cómo que nosotros no respetamos las nuestras porque vamos a respetar las vuestras? Pero si tampoco respetamos las nuestras. A ver si os creéis que la igualdad es una costumbre. ¿De quién? La igualdad es una suposición política que, como no la defiendas día tras día y hora tras hora, deja de existir. No son costumbres, son voluntades operativas. No son tradiciones. Son verdades instaurativas. Vamos a tener líneas de quiebra con cualquiera que no esté en esta disposición. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Es decir, ¿recuerdan eso que a veces decimos, que a mí ya me está empezando a fastidiar? Seguiríamos celebrando el 8 de marzo hasta el día que no haga falta celebrarlo. Dice, y ese día no llegará nunca. Vamos a decir la verdad del asunto. No, porque la calma chicha social que se produce cuando ya todo está quieto, solo se produce en el cementerio. Mientras la gente esté viva, hay voluntades operativas a las que poner en acuerdo cuesta mucho y hay que invocar constantemente debates y principios. Fíjense en estas personas que les he puesto como ejemplo. Ellas invocaban un principio. ¿Cuál? El principio de tolerancia. Evidentemente, el principio de tolerancia. Yo respeto tus costumbres, esto es tolerar,
tú respeta las mías. ¿Cómo? No mezclemos. Pero, ¿y cuál es el nuestro? El principio de la libertad de palabra y acción, superior a cualquier principio de tolerancia. El principio de tolerancia nunca puede ser un primer principio, porque sencillamente es un principio útil, pero no es absoluto precisamente por útil. Sirve para que una sociedad que prefiere en un momento la calma al disenso tenga el momento de calma que le puede ser necesario, pero no invalida para nada la mucha belicosidad del principio de igualdad y libertad, que son belicosos. La igualdad no es algo que se traiga puesto, es algo que tienes que hacer que los otros te concedan. Y no te la conceden sonriéndoles, ¿eh? No se ha conseguido así, ni se defiende así. Cuando cada una y uno de los que estamos aquí hemos tenido que defendernos en una situación que creíamos importante, digo debatiendo, hemos visto que los principios y las ideas, cuidado, pero cortan, ¿eh? Tienen bordes cortantes. No se dicen así pacíficamente, tú y yo estaremos de acuerdo en que la igualdad es muy importante. Pues no, no es así. Tú estás haciendo lo que crees que me puedes hacer, pero yo no voy a permitir que lo hagas porque... Y así establecerás la igualdad, como una regla de uso de la defensa de tu espacio propio y de tu tiempo propio. El feminismo y esto son indisociables. El feminismo es la más fuerte, firme y probablemente viva de las almas de la democracia. Pero entonces, si una civilización como la nuestra es así, ¿por qué no la llamamos por el nombre que tiene? Es la primera civilización feminista que ha acontecido. Es la única que ha proclamado una verdad, como verdad, algo que no es empírico, que es que todos los seres humanos nacen libres e iguales. No es verdad. Ni siquiera cuando la Revolución Francesa, para arreglarlo, dijo, no, es que lo vamos a hacer mejor. En Europa siempre hacemos todo mejor. Entonces, los seres humanos nacen y permanecen libres e iguales. Ni nacen ni permanecen a no ser que trabajen por ello continuadamente. ¿Qué es la democracia? El canal para hacer ese trabajo efectivo. Constantemente. La democracia no es simplemente que cada 4 años echemos, es más importante echar que traer, a quienes nos gobiernan si nos parece que han estado bastante mal. No, es todo un sistema de valor que está detrás, de quién es cada quien y qué merece. Y no hay ninguna mujer en el mundo, incluso la más conservadora, que crea que no merece lo mismo que un varón. A día de hoy. Lo que es más, no hay ningún varón que no lo crea también, aunque le moleste. Sobre todo, no le molesta el principio general, le molesta cómo se traduce el principio en situaciones particulares de su vida. Porque los principios, casi nunca, una vez que quedan enunciados como tales, casi nunca molestan. Lo que molesta es cuando se vuelven vivos, ¿no? Cuando se ponen ahí porque quieren realizarse. Entonces, bueno, quitémonos ya el miedo a llamar a nuestra civilización, estropeemos un poco el acrónimo WARD, que es tan bonito, y pongámosle una F. Somos la primera civilización feminista cuya voluntad por parte del feminismo es pervivir y autotrascenderse en una civilización global. ¿Esto es posible? El feminismo ha sido, junto con algunos rasgos de la democracia, la primera ideología occidental que encontró suelo fértil en el resto de las civilizaciones presentes en el planeta en el momento en que tomó la delantera programática
Y esto fue en el feminismo sufragista hacia 1880 en adelante. Piensen que desde 1850-60 podemos encontrar figuras feministas, claramente feministas, en Egipto, en China, en Japón, en Persia y, por supuesto, en nuestro tipo civilizatorio en todas partes, porque lo llevamos. Pero que esta capacidad de difundirse del feminismo, ¿tú cómo puedes encontrar feministas en Japón en 1910 y 20? Pues las hay. O en Egipto, pues las hay. Por lo tanto, la primera mentira del multiculturalista de mala ley es decirte que tú quieres venderle una cosa que no tiene. Vaya que la tiene, lo que no quiere es tenerla. Pero eso es otro asunto. Yo creo que si admitimos que la nuestra es la civilización feminista, no perdemos nada y ganamos una cosa y termino. Entenderemos que el feminismo puede que parta de una rebeldía individual. Puede que tenga 300 años de historia política en el cual su engarce con la democracia es completo, pero y sobre todo entenderemos que el feminismo tiene una característica, que es civilizatorio. El feminismo es una fuerza civilizatoria de nuestra propia sociedad en primer término y de las demás. Vean que los valores que el feminismo dice tomar son los valores civilizatorios de la paz. En este momento, el ecofeminismo, el respeto del medio ambiente y su cuidado, el saber, la igualdad, las libertades, los derechos individuales, el racionalismo, en último término. Quizá pensarán ustedes cómo se las arregla para poner en las bolsas del feminismo lo que toda la humanidad ha ido construyendo. Porque es cierto. Es decir, al feminismo van a confluir verdaderamente casi todas las innovaciones morales que hemos producido. Nuestra libertad, la libertad de las mujeres, ha crecido sobre un enorme y novedoso suelo de valor y cuyas características no debemos tampoco tener en menos de lo que son. El feminismo, termino esta vez ya, debe de ser, por supuesto, proclamado patrimonio de la humanidad, de la futura. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Muchas gracias, Amparo. Más que una conferencia, ha sido una lección de vida. Bueno, te he llamado Amparo, pero yo sé que es Amelia. Me acuerdo mucho porque también conocí a Amparo Valcárcel, que trabaja en Madrid también, y también tengo relación, y muchas veces, pues, disculpe el error. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a las preguntas. Si alguna persona levanta la mano, formula la cuestión, que sea breve, que sea concisa, aunque no tenemos mucho tiempo, pues sabemos que tenemos que terminar a las 9 en punto, pero entonces tienen ahora ustedes la oportunidad. Si hay alguna cuestión, pues estupendo. ¿Sí? Cuando hablas... Hola, buenas tardes. Cuando hablas de universalidad, que está muy bien todo lo que has dicho, el problema es cómo en política eso se puede entender como globalización y llevar a un tipo de gobierno único.
a mí eso me da un poquito de vértigo, ¿no? Porque a veces si no se explican bien las cosas, mucha gente pues toma la palabra libertad, por ejemplo, y la transforma en algo que no tenía o sea, que el origen no era ese. Gracias. La idea de que podamos acceder a un gobierno único es una idea que se presenta en el siglo XVIII, la presenta l'Abbé de Saint-Pierre y luego la toma Kant. Es la idea en la que se fundamenta la Sociedad de Naciones primero y la ONU después. El primero que yo recuerdo que contradice esta idea de un modo completo es Hegel en sus lecciones de filosofía de la historia. Dice que los estados son individuos en estado de naturaleza, son individuos hobbesianos y que por tanto jamás admitirán un estado de estados. Que entre los individuos un estado hace la paz porque a todos les mete igual miedo y por lo tanto se asegura la paz interna, pero que la paz externa nunca va a estar asegurada porque los estados son individuos en estado de naturaleza. Es decir, nadie puede pretender someterlos a ley, porque no tienen poder superior a ellos mismos. Con semejante problema, la idea de que sea un peligro un Estado mundial, de verdad, no acabo de verla. Yo más bien lo que creo es, nuestras instituciones internacionales son difíciles, de momento nos han servido a algo importante, y pues esto hay que reconocérselo, han evitado guerras, han evitado algunas guerras, la existencia de la ONU, pero que están en un periodo de obsolescencia también parece bastante claro en este momento. Cuando hablamos de multilateralismo, en verdad lo que queremos decir es que esto no tiene gobierno posible. ¿A usted le da la impresión de que un Estado mundial está al alcance de la mano? A mí no, para nada. No me parece que eso vaya a suceder mañana. Me parece que incluso 2 o 3 siglos poca pinta tienen, pero menos me gustaría que el eurocentrismo fuera sustituido por el sinocentrismo. Esto me parecería definitivamente mal. Yo quizá deberíamos poner nuestros miedos en otro sitio. Que el nombre de la libertad es traído y llevado y arrastrado, me consta. Y además en el feminismo lo sabemos bien, porque cada vez que nos quieren engañar siempre cogen el sacrosanto, el nombre más hermoso que conocemos, que es el de libertad, para amparar cualquier práctica que no tiene defensa posible. Entonces estamos muy acostumbradas a decir a quien dice libertad no te cedas, que me parece que quieres hablar de otra cosa. Pero no veo yo que haya un peligro en la emergencia de un gobierno mundial. Creo más bien que el multilateralismo en el que vivimos es de suyo. Yo cuando veo la cantidad de barcos que China está poniendo en el mar de China me preocupo, sobre todo porque no les pensamos pagar. No tenemos con qué, o sea que no hay problema. Nos han dejado arruinados esta última vez. Perdón. ¿Alguien más? Sí, por favor. El concepto de libertad es obvio que siempre nos intentan estimar, como para vendernos, por ejemplo, que imponer a la prostitución, o imponer a alquilar los vientres o cualquier otro tipo de aberración que en realidad beneficia más al patriarcado que a nosotras. La libertad es el concepto que nos lleva a ser feministas. A mí me preocupa más para la civilización si legislar a partir de ahora derechos individuales como libertad es un problema que puede llevar a la caída de la civilización y del nacionalismo. Me parece que es un problema más que estamos viendo ahora mismo más cerca, el problema de que la gente quiere legislar sus derechos individuales o sus deseos individuales. Que digamos que usted donde ve el problema es que el deseo se convierta en fuente de derecho. Pero, vean, vamos a ver, yo entiendo perfectamente, y es una buena entrada,
Deseos no son derechos. De acuerdo, es una buena entrada. Y es verdad. Pero también no es verdad. A ver, la mayor parte de nuestros derechos han sido conseguidos después de desearlos mucho tiempo. Yo deseo no pasar hambre, por ejemplo. Yo deseo no pasar frío, yo deseo no pasar una vejez pobre, yo deseo... Y esto lo convierto en derechos. El problema es a qué le llamamos, qué hemos permitido que la gente desee. Más bien, que son deseos que no alcanzan el nombre de deseo, la seriedad del deseo. Son caprichos, directamente. ¿Es que cualquiera de nosotras o de nosotros no sabe claramente distinguir un deseo de un capricho? Podría poner ejemplos facilísimos. Cualquiera tiene hijos, hijas, hijes, hijos y lo que quiera. Lo que vaya queriendo, que tenga. Lo que bien. No ve perfectamente cuando le están presentando un deseo que es atendible y un capricho que no lo es. Es decir, hola, tengo hambre. Hola, yo quería ya... Oye, quiero... No, además quiero... Es que hay hasta el tono en la voz. Cuando dices algo que bien sabes que aquello tiene difícil manera de entrar, hasta la voz empieza a revelar que allí aparece algo, ¿no? Esto que aparecen como deseos es que no llegan a deseo. Son directamente caprichos. Cuando no son delirios, que es peor. Vamos a ver, los delirios sobre todo son peores por culpa de la anomia, pero con esto, y si soy sintética, es posible que dejemos planteado un buen debate para futura ocasión. ¿Qué es esto? A ver, yo deseo tener hijos, sí, pero resulta que soy un señor, sí, y estoy casado con otro señor, sí, pero deseo tener hijos. Dice, ¿pero tú no estabas casado con otro señor? Pues entre dos señores no pueden tener hijos. Ya, pero entonces, de mi deseo, alguien más me lo puede cumplir. Dice, ¿a costa de qué? ¿De los derechos, esta vez de verdad? No. ¿Y qué más da? Dice, no, vamos a ver, edificar la humanidad ha sido una cosa bastante larga y pesada. Va a ser que no solo por tus caprichos haya que, digamos, desatar el sistema familiar entero para que tú puedas estar a gusto. El retorno a lo inorgánico nos va a suceder a todos, pero no hace falta darse tanta prisa y empezar a meter tales puntos de fuga en un sistema bien acoplado hasta el momento y mejorado de derechos, introducir tales puntos de fuga que al final no podamos distinguir las conductas loables de las simplemente anómicas. Cuando la anomia social se instala, esto es lo peor que le puede ocurrir a una sociedad. Y nuestra sociedad, precisamente porque es abierta, tiene siempre el punto de anomia abierto. Tenemos que arriesgarnos y convivir con él, porque justamente podemos hablar de todo y discutir de todo. Pero ¿qué pasa además aquí cuando discutes? Que entonces es cuando te aparece la exigencia de tolerancia. No, pero es que además esto mío, que digo que es un derecho y no un capricho, esto no se puede discutir porque es que es atentar contra mí. Dice, para eso te pones a hablar, para que alguien pueda responderte. Si no, ¿dónde está el asunto? Dice, quien expone, se expone, ¿no? Y le será dicho lo que conviene. Y yo creo que hay que decirlo. Vamos, que lo de la comunidad ideal de diálogo es verdad, solo que no es un diálogo pacífico. Porque no puede ser, o sea, claro que la anomia está ahí, pero de eso a dejarla reinar, no, porque cuando se establece una cosa bien establecida, establecida queda. Sobre ella
no volvemos a discutir, pero no porque no podamos, sino porque la damos por hecha. ¿Se puede volver a discutir si varones y mujeres valen lo mismo? Claro que sí. ¿Lo vamos a hacer? Claro que no. Ya ha sido discutido y cerrado. ¿Vamos a discutir que a las personas mayores no hay que quitarles la vida porque total ya no sirven para nada y no producen? No, ¿verdad? Hay cosas que avergonzaría a nuestra humanidad discutirlas, pero hay otras que se presentan como propuestas y como derechos a las cuales, primero, tenemos que ver el deseo que hay debajo, qué es, y ver si ese deseo es un capricho. Dos, si semejante conducta está demasiado cerca de la anomia social. Porque es que esto es importante. Una sociedad tiene que saber algo de sí misma y entenderse bien a sí misma. Yo creo que por eso a veces el feminismo hay gente a la que le cae fatal, primero porque sus caprichos los procesa mal, no les deja llevarlos a cabo con gran tranquilidad, como preferirían, y luego porque además, ¿por qué creen que al feminismo una de las acusaciones desde dentro, desde fuera es blanco, racista, colonialista, esas son las de fuera, las de dentro es puritano? Como todo el mundo sabe, el feminismo es puritano. ¿Por qué? Ah, claro, ¿por qué? ¿Cuál es el deseo? ¿Sobre qué se funda? ¿A dónde va? Y cada vez que haces todas estas preguntas seguidas, hay muchas cosas que empezarán a flaquear, porque no tienen presentación en sociedad. Son simplemente, a veces, conductas inmemoriales, pero sin presentación en sociedad. ¿Cómo se puede universalizar algo como la prostitución y decir que es bueno para todo el mundo? No hay manera. O sea, ¿qué parte no se puede utilizar a otro como medio porque un ser humano ha de ser un fin en sí mismo, enunciado de la ética de Kant, no se ha entendido? El feminismo es que afronta los debates serios y fuertes. Por cierto, eso constituye su agenda. Cualquiera que no comparta la agenda feminista, evidentemente no se puede llamar a sí misma o mismo feminista por mucho que le apetezca, porque claro, la democracia ahora tiene buen nombre y todo el mundo es demócrata. El feminismo, hasta hace nada, no podías decir ni feminismo. Estudios de género, ¿de qué género? Del género feminista. Y menudo nos está saliendo el género, yo no sé por qué nos dedicamos a semejante asunto. Bromas aparte. Pero es así. ¿Sí? El feminismo se atreve con los debates. Yo recuerdo una vez un debate, una discusión tonta con Adela Cortina, una querida colega por lo demás, que estaba McKinnon por Valencia, y yo también, y Adela es catedrática en Valencia. Y me dije, oye, Adela, está aquí McKinnon, ¿a ti qué te parece si vamos a su conferencia? Y Adela me dijo, ¿y por qué? Digo, ¿a ti te parece bien la pornografía infantil? Dice, ¿qué tiene que ver? Digo, nada, es la mayor especialista en el mundo en eso. A ti supongo que te parece mal, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué dice y a quién se lo dice y por qué lo dice. Es decir, hay mucha gente que es capaz también, y no me estoy metiendo con Adela en particular, soporta muy bien los principios mientras los principios no vengan con ejemplo dentro. Y el feminismo casi nunca argumenta abstractamente, argumenta sobre una situación concreta. A esta madre le han sido retirados sus hijos. No es, los hijos tienen derecho a estar con su madre. No, esto es lo que... El feminismo es concreto, porque los debates son concretos, siempre son concretos. Y son desagradables. Y bueno, tenemos un debate abierto con el discurso queer, que yo al principio pensé, bueno, esto irá y se marchará, ¿no? Yo creo que se va a quedar. Lo que se marchará es el interés que provoca. Porque entiendan, la 17 vez que alguien se meta en una competición de mujeres y gane, pues ya no tiene el menor interés, ni siquiera para la prensa.
Dice, ¿quién va a ganar? Dice, ese gordo de ahí que dice que se llama Maritere. Ya está. Es que no, las cosas se acaban por sí mismas, ¿no? ¿Y quién va a ser Miss Mundo esta vez? Hombre, pues ¿quién va a ser? Aquel de los labios de salchicha que tiene las pestañas postizas más largas que nadie. ¿Quién va a ser si no? No es así, ¿verdad?, cómo se organiza el mundo. Así es como se organiza la curiosidad malsana. Pero incluso rodeado de curiosidad malsana, ahí hay un debate verdadero que hay que afrontar, que por cierto está resultando durísimo. Pero en fin, son las 9 en punto, no me atrevo a más. Gracias. Bueno, muchas gracias por su participación. Gracias, Amelia. Señora vicerrectora, muchas gracias. Y ahora cierra el acto Inés Rey, alcaldesa de A Coruña. Gracias. Menos mal que has acabado así a las 9:03 y así solo hablo poquísimo porque después de esta charla tan interesante yo creo que es absurdo decir nada más de todo lo que tú no has dicho, ¿no? Hay una frase de estas de autoayuda que también circula bastante por los WhatsApps, de estas cursis, ¿no? De cuando no puedes decir nada más interesante que el silencio, cállate, pues yo debería callarme. Así que simplemente quiero agradecerte esta charla y este sosiego que nos has transmitido en unos tiempos tan convulsos en los que yo creo que es más necesario que nunca que nuestra civilización o sociedad o cultura se pare un momento de esta vorágine y de esta velocidad que llevamos últimamente y reflexionemos y además lo hagamos, pues como decías tú, hablando de todo y sin palabras prohibidas, sabiendo que parte de nuestro éxito será el escuchar al que pueda pensar diferente a nosotros en este y en otros temas, en el respetarnos y tolerarnos, pero en este caso concreto no dejar nunca de lado lo que has llamado también agenda feminista. Y yo te agradezco que lo hables bueno, pues, de una manera tan abierta, tan sosegada, tan tranquila, que nos calmes y que nos convenzas de seguir en esa agenda feminista, de no tener miedo a llamarnos feministas, de no tener miedo a defender el feminismo todos los días, todos los 8M que se seguirán celebrando siempre, porque siempre habrá que reivindicarlo y porque en el momento en el que nos descansemos o en el momento en el que pensemos que ya está todo hecho, pues será un mal momento porque rápidamente esa inercia contra la que llevamos luchando muy poco, 300 años, 200 años o 100 años, volverá a arrasarnos como sociedad. Por lo tanto, con la alerta siempre puesta y con el feminismo siempre por delante. Un feminismo que tú misma has dicho que no puede ser un feminismo mudo, sino que tiene que ser un feminismo activo, un feminismo reivindicativo, un feminismo sin miedos. Yo estos días aquí no pasa nada porque no sé si te has enterado que hay elecciones en Madrid. Y aquí es uno de nuestros, el tema, ¿verdad? No pasa nada más allá. En Madrid, el otro día se entregaron unos premios cinematográficos a 9.000 kilómetros de Madrid. Todo pasa por Madrid, ¿no? Y en esta dicotomía en la que nos están metiendo permanentemente, pues nos pasamos eligiendo siempre, ¿no? Pues democracia o libertad, o fascismo o libertad, o comunismo o libertad. Yo estoy esperando que alguien saque el tuit, ¿no? del feminismo o libertad y que nos pongan otra vez a elegir cuando yo creo que tenemos que serlo todos, que tenemos que seguir defendiéndolo todos y todas, ese feminismo que tiene que estar y que está en nuestra agenda. Sobre todo en quienes tenemos responsabilidades políticas y responsabilidades públicas. Nuestra visibilidad y nuestro compromiso todavía tiene que ser mayor, tiene que hacerse más visible, tiene que dejar de ser permanentemente mudo y sin miedo seguir defendiéndolo.
con ese sosiego y con esas reflexiones que nos has traído hoy aquí esta tarde y que yo creo que todas te agradecemos, que salimos con el alma alimentada de sabiduría y de calma y sobre todo pues con nuestras ideas más claras. Muchas gracias, Amelia, por acompañarnos esta tarde. Gracias a todas por participar en este foro. Gracias.